nos ocupa en el libro de Colosenses, capítulo 2, su verso 8. Dice así la palabra del Señor. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no seguir a Cristo, y no según Cristo. Bien, vamos a dar el tiempo a nuestra hermana Ángela para que ella nos dirija en palabras de oración en esta hermosa tarde. Aleluya, gloria al Señor. Estamos aquí nuevamente en el programa Débora y sabemos que para nosotros es de mucha bendición y también estoy segura de que será de mucha bendición para usted ahí en casita. Ahí en su casita yo le invito a que usted pueda cerrar sus ojos en esta tarde y podamos dar gracias a Dios, ¿verdad? Porque estamos disfrutando de un día más que Dios nos permite la vida. Señor, te damos gracias en esta hora de la tarde, Señor. Nos acercamos delante de ti, Señor amado, agradecidas contigo, Señor amado, por todo lo bueno, por toda tu misericordia y tu fidelidad, Señor, que tú tienes para cada uno de tus hijos, Señor. Te damos gracias, Señor amado, y te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, hermana Neldy, Señor, y a mí, de poder estar aquí en este hermoso programa, Señor, y poder, amado, poder estudiar la palabra, porque sé que tu palabra nos ha hablado a nosotros, Señor, pero que hoy, Señor, tu palabra hablará, Señor, a cada una de las familias, Señor, allá en casita. Bendecimos y exaltamos tu nombre en esta tarde, Señor. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. El día de hoy nosotros traemos un tema muy especial. Le decía yo al Señor estudiando esta palabra: Señor, habla a mi vida, porque cada vez que nosotros venimos y abrimos la palabra del Señor, su palabra habla a nuestra vida primero. Y estudiando pues la palabra del Señor, nos dieron el tema sobre la autoestima. Aleluya, gloria al Señor. Y ahí en el libro de Colosenses, ¿verdad? Nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas. Dice, se utiliza según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aleluya. Mirad pues que nadie, dice, nos engañe, porque el mundo nos puede decir tantas cosas, ¿verdad? Para que nosotros tomemos tan en poco lo que la palabra del Señor nos dice. Y es que Dios dice que para nosotros somos personas muy importantes para Dios, porque somos de una alta estima para Dios. Mientras el mundo nos está haciendo creer que no tenemos nosotros valor, pero el valor que Dios nos ha dado, nadie lo puede quitar. Y yo quiero en esta hora de la tarde compartir una frase especial con ustedes. Y la frase dice así: la baja autoestima no es más que alta estima de nosotros mismos. La baja autoestima, dice, no es más que la alta estima de nosotros mismos. Aleluya. Vamos a leer dos comparaciones, que es la diferencia de la alta autoestima y la baja autoestima. Y dice así, de lo que es de tener alta autoestima. Son las personas que poseen autoestima alta, son las que toman riesgos, las que se atreven, las que se lanzan, las que tienen confianza en sus capacidades y en sus talentos y en sus destrezas. Esas son aquellas personas que tienen aparentemente una autoestima alta ante la sociedad, ante el mundo. Nos dice esto, ¿verdad? Y la baja autoestima, dice, son las personas que no toman riesgos, se limitan a exponerse por el mismo miedo que tienen al fracaso y a la crítica. El temor o el miedo a decir qué dirán, qué van a decir de mí.
Son aquellas personas que se detienen por el temor, por el miedo y se estancan y no avanzan. Pero la persona que tiene una alta autoestima son aquellas personas que toman riesgos, que toman decisiones firmes, pero sobre todo con sabiduría y siguen avanzando en la vida. Así que el día de hoy les vamos a estar compartiendo este tema, ¿qué es la autoestima? ¿Cómo podemos nosotros venir y decir si yo tengo una alta autoestima o una baja autoestima? Estamos viendo, hermana Neldy, que este es uno de los factores que más están afectando al mundo entero. ¿Sabe por qué? Porque la autoestima no solamente se da en una persona adulta, también se da en un joven, se da en un niño, en una señorita, en una persona adulta, en una persona anciana. Se da este factor que es la autoestima. ¿Por qué? Porque con el tiempo de los años nosotros creemos que ya no somos efectivos y nuestra autoestima se puede ir decayendo. Pero aquí nuestra hermana Neldy trae algo muy importante que nos va a compartir. Gracias, hermana Ángela. Sí, quería compartirles también, vamos a definir lo que es autoestima y para eso debemos desglosar la palabra. La palabra autoestima está compuesta por dos palabras. Auto, que es un prefijo que significa de o a propósito de o propio. Entonces, la palabra estima, pues creo que es la más común y que todos sabemos la definición. La estima que nosotros le podemos tener a una persona, a un objeto, a nuestras cosas materiales, ¿verdad? Es el valor que nosotros le damos a los demás. Esa es la estima. Pero ya al hablar de autoestima, estamos hablando de la estima propia, del valor que nosotros nos damos a nosotros mismos como personas, ¿verdad? ¿Qué pensamos de nosotros? ¿Qué creemos? ¿En qué posición nos colocamos? Luego de la autoestima viene la baja autoestima. Por acá yo también desglosé un pequeño concepto que dice que la baja autoestima es cuando la persona no se ama a sí misma, no se acepta ni se valora en las cualidades que posee, ¿verdad? O sea, cree que no es capaz de hacer las cosas, no cree que tenga la capacidad o el valor o no se ve de la manera que ella quisiera verse. Y la alta autoestima, que es cuando la persona se ama y acepta tal cual es. Estas definiciones las estamos viendo desde un punto de vista psicológico, ¿verdad? Es como el mundo la ve, pero nosotros en esta tarde no queremos transmitirles ese mensaje. Si bien es cierto, la psicología está bien aplicada al hablar de esta palabra, pero nosotros, como hijos de Dios, como cristianos y conocedores de la Biblia, sabemos que esa definición le falta un poco más, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, pues queremos ver o estudiar esta palabra desde la perspectiva bíblica, no como personas nosotras, ¿verdad? De que nosotros ya lo superamos, ya alcanzamos todo, sino que como personas que estamos también en el aprendizaje, ¿verdad? Estamos conociéndonos a nosotros mismos y viéndonos a través de la luz de la palabra para poder alcanzar esa autoestima en el Señor, ¿verdad? Entonces, ese es el mensaje que les queremos traer en esta tarde, ¿verdad? De que el mundo nos dice una cosa respecto a la autoestima, pero si nosotros nos vamos a lo que es la palabra del Señor, ¿verdad? Nos habla algo muy diferente, porque el mundo nos dice que nosotros tenemos que valorarnos por lo que somos, por lo que aprendimos, por lo que tenemos, por cómo nos vemos. Nos dice que nos examinemos y que nos veamos, bueno, decir, yo soy bien guapa, yo soy bien inteligente, y que yo me dé ese valor, ¿verdad? Pero si eso lo comparamos con lo que nos dice la palabra del Señor, el concepto de autoestima está muy errado, porque el valor que nosotros tenemos, lo tenemos en Cristo, lo tenemos por el valor que Él nos dio a nosotros, porque Él un día nos escogió para ser sus hijos. Ese es el valor que tenemos, porque si lo vemos desde ese punto de vista, de las cualidades que yo posea, de la belleza que una persona pueda tener, la belleza se acaba, los bienes materiales un día los podemos perder. Entonces, si yo no soy de un aspecto agradable a los demás, si yo no poseo carro, casa, dinero, no tengo un título universitario, entonces yo no valgo. No, yo valgo como persona, valgo porque soy un ser creado por Dios a su imagen y semejanza. Entonces, la esencia de Dios está en mí y eso es lo que a mí me da mi valor. Tenga o yo no tenga bienes materiales, sea yo o no una persona agradable,
¿verdad? A los ojos de los demás. O sea, yo tengo mi valor. Entonces queremos estudiar esta palabra desde ese punto de vista, ¿verdad? Que no importa quiénes seamos para el mundo, lo que hayamos obtenido como personas. Tampoco estoy diciendo que hay que dejar de lado nuestra superación personal, ¿verdad? El mismo Jesucristo pues nos insta a eso, ¿verdad? A ser cada día mejores, pero sabiendo que cualquier cualidad, cualquier habilidad que nosotros tenemos es un don de Dios y eso es lo que nos da nuestro valor. Aleluya, gloria al Señor. La verdad es que, hermana Neldy, como si hablamos sobre la psicología, ¿qué nos dice la psicología? Nos dice tantas cosas y basados en esos principios podemos caer nosotros a una baja autoestima, porque no logramos tener esos grandes conceptos que la psicología, alcanzar ese nivel que aparentemente la psicología pues nos dice que tenemos que tener. Entonces mucha gente viene y dice, bueno, entonces yo no poseo estas características, no tengo estos bienes, no tengo lo otro, entonces yo no valgo igual como aquella persona que posee todo eso. Entonces, pero si hablamos desde el punto psicológico, en que gran parte tiene algo de razón. Dice, las secuelas pueden venir desde la niñez y que los padres pueden causar problemas en sus hijos si son muy autocríticos, si nunca muestran ningún tipo de aprobación a sus hijos, dice, y aceptación y de... por ejemplo, nosotros podemos decir a nuestros hijos muchas veces, hermana Nelly, marcar a nuestros hijos con una palabra. Que cuando, por ejemplo, llega el niño a casa, llega triste y nos dice, mamá, aquí está mi resultado de mi examen. Y el resultado del examen es que salió mal. Muchas veces nosotros con una mala actitud venimos y decimos una mala expresión a nuestros hijos, los marcamos y de ahí los niños van con una autoestima baja desde la perspectiva psicológica, ¿verdad? Influimos nosotros como padres también a que esa autoestima baja se vaya creando en la vida de un niño y así ese niño va creciendo. ¿Por qué cree usted que allá afuera hay tanto joven drogadito, violento? Porque en su casa así lo formaron, porque él vio que papá golpeaba a su mamá, porque su mamá o su papá dijeron una palabra negativa a su vida, que él no servía para nada, que era un inútil. Con esas palabras marcaron su vida y él se creyó y se fue creciendo sobre esa mentira. Entonces ya desde la perspectiva psicológica ya hay un problema emocional en la vida del hombre y de la mujer, ¿verdad? Pero también podemos nosotros probar que la autoestima baja no es solamente por esos conceptos, sino que podemos probar que el hombre sufre de autoestima baja desde el problema catalogado como problema psicológico desde la caída del Edén. Vamos a ver cuál fue la oferta al hombre cuando cayó en su primer pecado. En el libro de Génesis, su capítulo 3 y su versículo 4, la hermana nos va a leer ahí. Génesis capítulo 3, verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aleluya, gloria al Señor. Dice, aleluya, mire qué tremendo, porque hasta aquel momento había vivido el hombre por el propósito que Dios le había creado. Hasta aquel momento que Satanás se acerca y le dice, pero si tú puedes ser igual que Dios, tú puedes venir y tus ojos pueden ser abiertos y puedes tener el mismo poder que Dios tiene. Hasta ese momento el hombre vivió, aleluya, para el propósito de Dios. Dejó de vivir con el propósito de Dios porque Dios lo había formado, porque escuchó la mentira que el enemigo vino y le dijo, tú puedes ser más. Y ese es el problema de muchos, que cuando
pensamos que podemos todo en nuestras fuerzas, pensamos que porque tenemos las capacidades, las habilidades, los dones o los talentos que Dios nos ha dado, pensamos que ya Dios pues ya no es importante en nuestra vida porque ya todo lo tenemos. Y eso es lo que pasó en Adán. Dios le había dado una autoridad, un señorío a Adán, y él vino, y él, por eso la frase cuando iniciamos, la baja autoestima no es más que la alta estima de nosotros mismos, porque Adán tenía un concepto muy alto. Él tenía un concepto muy alto de él. Yo sé que yo solamente tengo la autoridad aquí ante todo lo que veo, ante todo lo que me rodea. Y llegó el enemigo y le dice, tú puedes tener más, porque no te conformes, tú puedes ser igual que Dios. O sea, el enemigo llega a la mente del ser humano y le dice, no, si Dios ya no es suficiente, mira, ya tú lo tienes todo, ya tú tienes bienes, tienes riquezas, tienes dones, tienes talentos, ya no necesitas a Dios. Desde el momento que nosotros miramos al mundo de esa manera, perdemos esa comunión, esa comunicación con Dios, perdemos todo, perdemos la razón de vivir. Y por eso hay mucha gente, hermana Nelly, que tiene tantos bienes, que tiene tantas riquezas, que tiene tantos dones y talentos, pero que en realidad vive una vida vacía, porque perdió el propósito por lo cual Dios le dijo que él iba a vivir, ¿verdad? Y dice, hasta aquel momento el hombre había vivido para la gloria y honra de Dios. Hasta aquel momento que llegó Satanás y le dijo, tú puedes ser mejor que Dios. Hasta ese momento Adán dejó de vivir para Dios, dejó de darle honra a Dios, dejó de darle gloria a aquel que lo había creado con un propósito. Amén. Y dice, en este momento miramos que la creación está tentada por Satanás a quitar la mirada de su creador y a ponerla en sí mismo. Ahí en ese momento Adán quitó su mirada de Dios, su dependencia de Dios, y él dijo, yo puedo, yo en mis fuerzas yo puedo hacerlo, y yo puedo hacer lo que el enemigo me está diciendo que haga. Cuidado, cuando el enemigo nos venga a decir cosas a nuestra mente que ya nosotros podemos valernos por sí mismo, no se le olvide que el que da la capacidad, que el que da la fuerza y el que da los dones y los talentos que usted y yo hoy podemos tener es Dios. Que nada de lo que nosotros somos nos pertenece, que nada nosotros podemos hacer sin la gracia de Dios. Nosotros ante los ojos de Dios somos de gran estima, pero cuando se nos olvida de quién viene todo, entonces el enemigo comienza a tomar ventaja de todo, ¿verdad? En este momento miramos a una creación que está tentada por el enemigo. En este mismo momento, fueron unos segundos de decisiones que nosotros como seres humanos tenemos en la vida. Muchas veces llegan ofertas, llevan tantas cosas a nuestros pensamientos que el enemigo viene a poner, y son segundos para tomar decisiones definitivas que marque un futuro, que marque esa trayección con Dios, esa comunicación entre usted y Dios. Cuando nosotros perdemos eso, cuando perdemos el sentido de quiénes somos y por quién estamos y quién nos ha dado lo que somos, entonces el enemigo comienza a tomar ventaja de nuestros pensamientos, de nuestra vida. Y por eso hay mucha gente hoy quitándose la vida. ¿Sabe por qué? Porque perdió la razón de vivir, porque perdió el propósito que Dios le había dado, porque él dijo, yo puedo solo. Y cuando el hombre y la mujer dicen, yo puedo solo en mi capacidad, en mi debilidad, no lo puede nada. Ahí no está Dios, ahí no hay cobertura de Dios. Perdió el propósito de Dios en esta vida. Así es, hermana. Nunca debemos olvidar que las cualidades y la posición que podamos ocupar es para eso. Dios nos coloca en lugares estratégicos para poder cumplir su propósito. No estamos en un puesto, en un lugar, en una dirección, en una gerencia, cualquier lugar de liderazgo que Dios nos pueda poner. No estamos ahí por casualidad o solo para llenar nuestras propias expectativas, ¿verdad? Para decir, lo alcancé. No, si nosotros creemos que fuimos llamados por Dios, que somos sus hijos, estamos ahí para cumplir un propósito. Él nos da las habilidades y las capacidades y debemos utilizarlas para eso, para alabarle, para honrarle y para poder ayudar a los demás,
¿verdad? No para vanagloria de nosotros, sino que para poder cumplir ese propósito de Dios. Si nos damos cuenta y nos ponemos a leer las Sagradas Escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis, las personas que Dios llamaba a veces no eran las adecuadas para las demás personas. Tenemos la historia del rey David, ¿verdad? Que cuando el profeta llegó a ungirlo como próximo rey de Israel, ¿quién se iba a imaginar que el más pequeño de sus hermanos, tal vez el más feíto diríamos por ahí, ¿verdad? Si estaban sus hermanos que eran grandes, fuertes, de buen parecer, nadie se iba a imaginar que Dios había elegido a David, ¿verdad? Porque para lo que nosotros aquí en la tierra es de alta estima, para Dios tal vez no vale mucho, ¿verdad? Él mira el corazón, mira las cualidades más allá de eso. Mira que las personas tengan un corazón conforme a la voluntad de Él, ¿verdad? No pensando en nosotros mismos, sino en eso, en agradar a Dios y poder cumplir su propósito a través de nuestras capacidades. Igual la historia de Moisés, ¿verdad? Moisés ni siquiera podía hablar bien, era tartamudo. Y Dios lo eligió para ir a hablar en su nombre, para que fuera su embajador, su representante, que diera su mensaje ante Faraón, el gobernante más poderoso de la tierra en su momento, en ese tiempo. Y Dios eligió a Moisés, que era tardo para hablar. Entonces debemos olvidar cualquier concepto, cualquier definición que tengamos nosotros de lo que es la alta estima y revisar, leer un poquito más las Escrituras y ver qué es lo importante, ¿verdad? Y esto nos va a servir para también dejar de no valorarnos. ¿Cuántas personas hasta han intentado a veces quitarse la vida? Tal vez porque no han llenado las expectativas de alguna persona, no han llenado las expectativas de algún cargo público, de algún puesto de trabajo, se los negaron. Entonces sienten que ya no valen nada, que qué hacen en esta tierra, que no tienen la capacidad o que nadie los quiere, nadie los valora. Pero si nos ponemos a pensar que Dios fue el que nos puso acá, Dios en su infinito amor mandó a su Hijo a que muriera por nosotros. Si no valiéramos nosotros, Dios hubiera hecho eso. No, nosotros somos joyas en las manos de Dios, pero tenemos ese valor porque Dios nos lo da y es lo que no debemos olvidar. Cada vez que alcancemos algún logro, alguna meta, recordemos eso, que Dios es el que nos tiene aquí y nos colocó en ese lugar para poder cumplir su propósito. Amén, aleluya, gloria al Señor. La verdad es que la palabra del Señor nos habla. A veces podemos estar tristes por algo que nos pasa, pero nos vamos a la palabra y la palabra nos da fuerza, ¿verdad? Seguimos explicando sobre la autoestima. El enemigo vino a tocar la mente de Adán en aquel momento, porque él sabía que él estaba viviendo en la voluntad de Dios. Él sabía que el propósito de Dios era que Adán gobernara ahí, ¿verdad? Y es ahí donde el enemigo llega y dice, no, yo no voy a seguir permitiendo que porque ya él había sido derribado, él tuvo todo. El diablo pues era la mano derecha de Dios, si se puede decir así. Él también tenía autoridad, Dios le había dado autoridad, pero él abusó de esa autoridad. Él quiso ser más que Dios y ese es el problema. Cuando nosotros queremos ser más de lo que Dios no nos ha permitido, entonces ahí el enemigo toma ventaja, ¿verdad? Para que ya no viviera, él dice, a la luz del propósito que Dios tenía con el hombre. Gloria al Señor. En aquel momento el padre de mentiras le dice al hombre que él tiene la posibilidad de ser igual a Dios. Y eso llamó la atención al hombre, es decir, bueno, si yo tengo la posibilidad de ser igual que Dios, ¿por qué no? ¿Por qué no? Muchas veces el hombre es tentado por Satanás y le ofrece aquellas cosas que Dios se las puede dar y aún más, aún mayor. Pero cuando nosotros escuchamos la voz del enemigo, nos lleva a destrucción. Amén. Dice, y volvemos a la frase original: la baja autoestima no es más que la alta estima de nosotros mismos. Ese es el problema.
Cuando nosotros creemos que nuestra autoestima está bien elevada, que nosotros lo podemos, que tenemos la capacidad, que tenemos la capacidad de resolver cualquier cosa, es ahí en ese momento que el enemigo va a venir para tocarle a usted, para tocarme a mí, para que nosotros nos volvamos débiles y nos salgamos del propósito que Dios tiene para nuestra vida. En aquel momento el hombre llegó a tener una autoestima tan alta de sí mismo que empezó a ver la posibilidad de ser igual a Dios. En aquel momento el hombre se estimó tanto a sí mismo que quitó su mirada de darle la gloria a Dios para buscar su propia gloria. Él dijo: yo tengo tanta capacidad, tanta habilidad, Dios me ha dado poder, me ha dado dominio, tengo todo esto a mi dominio, a mi poder, que él analizó y pensó en él. Ya no pensó en darle la gloria a Dios, ya no pensó en vivir para Dios, ya no pensó en darle la honra a Dios. Cuando usted comienza a pensar solamente en usted y deja de darle honor a Dios, entonces usted comienza a vivir bajo su gloria. Eso es lo que pasó con Adán. Él se desconectó del propósito de Dios y él comenzó a ver la posibilidad en él, a ver su gloria en él y no la gloria de Dios en su vida. En aquel momento que Satanás instó al hombre a quitar su mirada de Dios, cuando Satanás le ofreció al hombre ser igual a Dios, él ya no vivió para la gloria y honra de Dios, el ser igual a Dios. Cuando él quitó su mirada en Dios y dijo: yo puedo también ser igual que Dios, en ese momento, en ese instante, rompió aquella comunicación que él tenía con Dios, rompió con aquella autoridad que Dios le había dado, porque él ya no está viviendo en la gloria de Dios, está viviendo para su gloria, para su ego. Hay orgullo, hay ego cuando nosotros venimos y decimos yo, y yo, y yo, y la gloria se la quitamos a Dios y quitamos nuestra mirada en aquel que nos ha dado la capacidad y las fuerzas. Comenzamos a vivir en el que yo puedo, en el orgullo y en el ego. Así comenzó a poner su mirada este varón, quitó la mirada de Dios. El usar la autoestima en el valor propio, oiga bien, es una autoestima extorsionada, porque nuestra estima viene de Dios. Y en el libro de Éxodo, su capítulo 4 y su versículo 11 y 12 nos dice así la palabra. Éxodo 4, verso 11 y 12. Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Aleluya, gloria al Señor. Cuando Dios elige a Moisés para que él vaya y para que él se pare frente a Faraón, él no está viendo las habilidades que Moisés tiene. Y es que eso es lo que nosotros tenemos que entender. Desde el momento que Dios viene y nos dice: tú tienes que hacer esto, y nosotros comenzamos a ver nuestras cualidades, nuestras capacidades, nos limitamos y decimos: yo no puedo, porque no tengo la capacidad. Dios vino y le habló a Moisés y le dijo: tú vas a ir a Faraón y tú vas a liberar a mi pueblo, tú vas a hablar con Faraón. Y Moisés viene y él le dice, ¿verdad? Él le dice: Jehová, ay, Señor, le dice, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en hablar. Es que él no entendió la palabra que Dios le estaba dando. Él no entendió que era Dios
el que iba a poner palabras en su boca, que no iba a ser su capacidad, ni sus talentos, ni sus dones que él tenía, iba a ser el mismo Dios quien iba a hablar por él. Aleluya. Imaginemos a Moisés siendo mandado por Dios a mirarse a un espejo. Imaginemos que en aquel momento su debilidad era la tartamudez y que él tenía que ¿cómo se dijera la palabra? Que él tuviera que decirse, autoconvencerse frente a un espejo y decirse: yo puedo hablar, yo voy a ir. Él mismo convenciéndose, porque él sabía que no tenía la capacidad, pero no había entendido que era Dios el que le estaba hablando. Y cuando Dios habla y nos manda a hacer algo, tenemos que obedecer, porque es porque nosotros no tenemos la capacidad, no tenemos la habilidad, pero es Dios el que va a ir con nosotros. Imaginemos que Dios mandó a Moisés a pararse en el espejo y a decirse a sí mismo: tú puedes hacerlo, tú eres un gran comunicador, tú puedes llevar grandes palabras a Faraón, tú puedes llevar un mensaje poderoso para que Faraón deje a mi pueblo libre. Imagínese usted que Dios le hubiera dicho eso a Moisés. Si él le dice que él es tardo para hablar, que había un problema, una debilidad en él, como todos tenemos una debilidad, pero su palabra dice que él se perfecciona en nuestra debilidad. Ahí donde yo somos débiles, el Señor nos dice: es que no eres tú, es mi capacidad en tu vida, soy yo el que te va a dar la fuerza para que tú hagas lo que yo te he mandado a hacer. Dios manda a Moisés a pararse a un espejo, a autoconvencerse de su capacidad y que él pueda por sí solo. Dios no lo mandó a eso. Dios le dijo que él iba a ir. Fue una orden dada por Dios. No le está diciendo a Moisés: aleluya, ve y párate y ve tus capacidades y tus debilidades. No, el Señor le dio una orden, y cuando Dios da una orden es porque Él nos va a capacitar. El mensaje de Dios para Moisés hubiera sido: párate frente al espejo, y cuando estés frente al espejo, no te mires a ti mismo, sino mírame a mí. No te mires a ti mismo, porque yo pondré palabras en tu boca, porque yo pongo mi boca por la tuya, y yo, le dice, hablaré a Faraón. Es que el Señor le dijo: tú vas a ir y yo voy a poner palabras en tu boca, y va a ser mi boca la que hable por ti. Y eso es lo que no había entendido Moisés, y eso es lo que mucha gente no ha entendido. Cuando Dios viene y llama, Dios capacita. Cuando Dios viene y nos da este valor, el valor de la estima, porque somos de gran estima ante el Señor, déjame decirte que nadie puede quitarte ese valor. Solamente eres tú el que puede venir y devaluarse. ¿Por qué? Porque tú te estás viendo bajo las capacidades o los bienes que tú tienes. Eso es lo que la sociedad nos está diciendo. Si tú no tienes bienes, si tú no eres preparado, si tú no tienes esto o lo otro, pues eres un fracasado, una fracasada. Pero Dios te dice: no es en tus fuerzas, no es en tus capacidades, es en mi fuerza. Soy yo el que te ha dado esa autoestima. Soy yo el que te tiene como la niña de mis ojos. Nosotros valemos, y nadie nos puede quitar ese valor que Dios nos ha dado. Realmente Moisés es un gran ejemplo de lo que queremos transmitir en esta tarde, ¿verdad? Y como iglesia a veces dejamos de que esas corrientes que vienen de afuera nos sugestionen, ¿verdad? Y nos dominen. Y a veces teniendo aquí la palabra del Señor, el manual perfecto para poder dirigir nuestras vidas, ponemos atención a ese tipo de corrientes, sobre todo ahora que están tan de moda las redes sociales, ¿verdad? Y ahí pues nos tratan de meter ese mensaje disfrazado, porque realmente es eso, disfrazado, para que nosotros vengamos y nos queramos hacer como pequeños diosesitos, pequeños dioses, que podemos hacer las cosas por nosotros mismos. La hermana hablaba de que lo del espejo, o sea, es un ejemplo tan claro, y eso es lo que le dicen a uno las amigas, ¿verdad? Uno mismo a veces con los hijos, uno dice: no, párate ante el espejo, no te ves, ve que eres bien linda, eres bien inteligente.
Tú puedes, pero olvidamos decir, tú puedes en Cristo. Tú puedes sabiendo que es Dios el que va a estar ahí. A veces nuestros hijos tienen que hacer un trabajo o tienen que ir a un examen, tienen que declamar algo. Y antes de pensar que Dios es el que va a estar con ellos y los va a ayudar y los va a respaldar, les decimos, hijo, tú puedes. Y no les explicamos por qué puede. Él puede porque creemos en un Dios poderoso que nunca deja a sus hijos avergonzados. A mí como humana, sí, yo puedo tener un excelente discurso preparado, pero se me puede olvidar. Mi memoria puede fallar, pero mi confianza está en Él. Yo siempre recuerdo esa palabra, que Él es un Dios justo y nunca deja a sus hijos avergonzados. Y por esa confianza que yo tengo en esa palabra es que yo puedo ir y pararme ante un grupo de personas y hablar, no por mis capacidades, sino que porque mi Padre Celestial es el que me respalda. Entonces, Moisés, él se puso a ver primero lo que él podía hacer, ¿verdad? Y realmente él no tenía la capacidad, pero Dios se la dio, porque él tenía que cumplir un propósito. No estamos aquí para comprar la mejor casa, para tener la mejor profesión, para poder tener terrenos, todos los bienes que nosotros podamos tener en nuestra mente. No estoy diciendo que es malo, ¿verdad? Si podemos alcanzar la prosperidad, excelente, Dios también bendice, pero no es ese nuestro propósito aquí en la tierra. Nuestro propósito aquí en la tierra es de servir al nombre de Jesucristo, de servir a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Ese es nuestro propósito y todo lo que alcancemos debemos usarlo para eso, para poder aportar y dar a los demás. Y ahí está nuestro valor. Como que un profesional venga un médico y él se crea muy importante, se crea que vale más de los demás porque es un médico prestigioso, un abogado, un ingeniero. No, su valor está en cómo él utilice esas capacidades que adquirió, esas capacidades que le fueron dadas. Ahí está su valor, el valor de cada persona. La hermana también mencionaba un ejemplo que no quisiera dejar de lado, que se habla que a veces crecemos con una baja autoestima por cómo se nos trató en nuestra infancia, ¿verdad? A veces usamos ese tipo de excusas para no hacer lo correcto. Si bien es cierto, sí hay palabras que pueden dañar, pero yo escuchaba a veces una historia de una persona que hablaba de eso, que por mucho tiempo él culpó a sus padres por la forma tan brusca como ellos lo trataban. Y un día, reflexionando, se puso a examinar la vida de sus padres y se dio cuenta que la vida de ellos fue mucho más dura que la de él, y aún así ellos estuvieron ahí siempre. A él nunca le faltó un plato de comida, tuvo un techo, le dieron una educación secular, y sus padres pudieron superar todo eso. ¿Y por qué él no? Y ahí él empezó a cambiar su vida. Realmente esos traumas que traemos del pasado no debemos usarlos como excusa, deben servirnos como una escuela para saber qué es lo que no tenemos que hacer, ¿verdad? Y no dejarnos llevar por eso, sino que superarlos, pero no lo vamos a hacer con nuestras capacidades. Parezco repetitiva, pero es que no hay más mensaje que ese, que todo lo que queremos hacer tiene que ser en el nombre de Dios, confiando en Él. No puedo darles otro mensaje diferente más que ese, que para poder alcanzar la plenitud que queremos es a través de Él y de su palabra. Amén, gloria al Señor. Y sí, es que es algo muy importante, hermana Nelly. Usted decía cómo nosotros tomemos, ¿verdad?, las cosas. Si las tomamos, si lo que a nosotros nos sucedió cuando éramos unos niños, tenemos que poner las cosas en una balanza y tenemos que decir, bueno, esto me pasó, pero voy a dejar que me siga afectando, que me siga doliendo. Me lastimó en un momento y nosotros somos los únicos encargados de que aquello que a nosotros nos pasó nos siga lastimando hasta que nosotros no decidamos de decir, bueno, perdono,
a aquella persona que me hizo daño y yo sigo avanzando, porque al final es usted, soy yo, los que seguimos lastimados y no podemos avanzar, porque aquello nos duele tanto que a cada momento lo recordamos y no podemos avanzar. Así que depende de nosotros cómo nosotros miremos las cosas. Si en aquel momento lo que pasó fue malo, tenemos nosotros que dejar eso en el pasado. El pasado queda en el pasado, pero Dios te ofrece un futuro. Y el futuro que Dios te ofrece es un futuro lleno de plenitud, lleno de paz. Amén. Seguimos reflexionando en la vida de Moisés. Y el mensaje de Dios hubiera sido: deja de poner tu mirada en tu propia estima, en tu propio valor, en tu propia capacidad, en vez de poner tu mirada en ti mismo, como lo hizo Adán y Eva, que buscaron su propia gloria. Así que ya no sigas poniendo tu mirada en ti mismo, en lo que tú puedes hacer o en lo que no puedes hacer. Dios te ha dado capacidades a ti y tienes que reconocer que todo lo que nosotros hacemos, todo lo que podamos nosotros obtener o lo que no hemos logrado, si no hemos logrado aquello que nos hemos propuesto, trabajemos, digámosle al Señor: dame sabiduría, Señor, para lograr aquello que yo quiero. Pero no te des por vencida, no te quedes, no te estanques, no digas yo no voy a poder, no. No vivas en tu propia gloria, vive para darle gloria y honra a Dios, aquel que te puede dar la capacidad que tú necesitas. Amén. Y dice, Él le dice: pon tu mirada en mí, porque tu estima viene de mí, le dice el Señor, porque yo soy quien te capacito, porque yo soy el que te da la fuerza. Yo pondré mi boca por la tuya y llevaré este mensaje a Faraón. Ese es el mensaje que Dios le dio a Moisés. No te mires a ti mismo, no mires tus capacidades. Soy yo el que pondrá palabras en tu boca. Le dice: soy yo el que va a hablar por ti. Yo voy a poner mi boca por ti y hablaré a Faraón. Y entonces Faraón va a dejar libre a mi pueblo. Aleluya, gloria al Señor. Y en el libro de Romanos nos dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 12, versículo 3, gloria al Señor. Es que hay un problema, hermanos, y es que el problema es que nosotros pensamos, hermana Nelly, siempre que nuestras capacidades, cuando viene un reto a nuestra vida, cuando viene un problema, decimos: ¿cómo voy a enfrentar eso? En mi capacidad. Hablamos siempre en las capacidades. Yo no voy a poder. Pero si Dios es el que nos da la fuerza, sí podemos hacerlo. Romanos capítulo 12 dice, aleluya, gloria al Señor, y su versículo 3 nos dice así la palabra del Señor. Aleluya. Romanos capítulo 12, aleluya, y versículo 3, aleluya. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengo más alto concepto de sí mismo, alto concepto de sí que el que debe tener, sino el que piense de sí como cordura, conforme a la medida de fe. Aleluya, gloria al Señor. Este es el problema que hay en la autoestima, gloria al Señor, basada en el valor propio, porque Él dice que no teniendo un alto concepto de nosotros mismos, aleluya, que tenemos nosotros que saber que la estima de Dios, que el valor viene de Dios, que todo lo bueno viene de Dios, que no es porque nosotros podamos hacerlo, sino que de Dios viene eso que nosotros poseemos, que es ese valor que nadie nos puede quitar y que nadie nos lo puede dar por lo que nosotros tenemos o poseemos, ¿verdad? Así que dice: el valor propio basado en los logros, esto es lo que causa un problema que no encuentra solución hasta que el hombre vuelva a poner su mirada en Dios, en su creador. Valor propio es la autoestima que está basada en el logro, en lo propio, en lo que podemos hacer
en nuestras capacidades, en lo que podemos ser capaces de lograr en nuestros talentos, en nuestras capacidades, en nuestro físico, en nuestro carro, en nuestra casa, en lo que podamos nosotros poseer valor propio. No, hermanos. La estima que viene de parte de Dios es una estima incondicional. Esa autoestima del Señor no viene a tu vida por lo que tú tengas o dejes de tener. El amor de Dios viene a tu vida porque Él es suficiente, porque Él fue suficiente de mandar a su único hijo a dar su vida por amor a ti, por amor a mí, por amor a nosotros, hermana Nelly. Incondicional, dice. O sea que el Señor da autoestima. Eres de gran aprecio para Dios sin importar lo que tengas. Mentiras del diablo que muchas veces tus amistades, las redes sociales, tantas cosas, aleluya, te vengan a decir que si tú no lo tienes, que si no tienes lo otro, tú no vales. No, el Señor te ama con amor eterno y Él te ha dado un valor que nada ni nadie te puede quitar, y que Dios te ama incondicionalmente, tengas o no tengas. Aleluya, gloria al Señor. Mire qué hermoso, hermana Nelly. Dice que a pesar de lo que tú seas, que a pesar de lo que yo sea, que a pesar de lo que yo pueda ver en el espejo, oiga bien, Dios toma mi lugar y Él me capacita, Él me da nuevas fuerzas, Él pone donde no hay. Dice, mire, Dios toma mi lugar en aquel espejo y yo puedo ver que mi estima viene de Dios. Así que ya no te sigas viendo al espejo y quieras ver algo que Dios no ha puesto ahí. Ya no sigas viendo en el espejo solamente la capacidad que tú tienes para hacer aquello, para lograr aquello que tú quieres, sino más bien dile al Señor, de ti viene mi fuerza, de ti viene mi capacidad, Señor, y reconozco que solo en ti, Señor, yo podré lograr lo que yo me propongo. Aleluya. Recordemos eso siempre, recordemos que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y por eso es que nosotros ahora valemos. Tenemos en la Biblia una historia muy interesante que nos habla de una mujer que se dedicaba al oficio más antiguo, dicen por ahí. Era una prostituta. Estoy hablando de Rahab. Y Rahab, a pesar de la vida que ella podía haber tenido, una vida de sufrimiento, tal vez ella se creía que no valía, la sociedad la señalaba, tal vez ni le dirigían la palabra. Y fue el instrumento que Dios utilizó para poder darle a su pueblo la conquista de una de las ciudades más difíciles de conquistar en ese tiempo. Jericó era una ciudad amurallada, que nadie, ningún ejército le podía hacer frente, nadie podía entrar. Y fue entregada en manos del pueblo de Dios a través de este instrumento que fue Rahab. Dios le dio su valor a ella, Dios la rescató de esa vida tan triste que ella podía estar viviendo y le dio un gran valor, tanto que ahora es recordada, ¿verdad? Como esa mujer valiente que ayudó a la conquista de esa ciudad. Así que eso es lo que debemos recordar siempre. No importa lo que esté en nuestro pasado, lo que hayamos vivido, Dios siempre está ahí con sus brazos abiertos. Lo que tenemos que hacer es reconocer nuestros errores y acercarnos a Él con un corazón sincero, sabiendo lo que hicimos o por lo que pasamos, lo que vivimos, y decirle al Señor que nos examine minuciosamente. Y si de verdad estamos arrepentidos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él no nos va a juzgar agresivamente. Él no nos va a rechazar, no nos va a señalar. Él nos va a recibir con amor, con sus brazos abiertos.
Y de esa misma forma tenemos que vernos nosotros, porque a veces somos bien severos con lo que pensamos de nosotros mismos. Y Dios no es así. Dios es un Dios amoroso. Él nos va a examinar y nos va a dar, nos va a dar ese valor que tenemos para Él, ¿verdad? Entonces, hay tantos ejemplos en la Biblia que podemos tomar en cuenta para tener esa certeza de lo que valemos en las manos de Dios, que no es por lo que tengamos, por lo que alcancemos, por un título que tengamos, sino porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Señor. En esencia, eso es lo que somos, a imagen y semejanza de nuestro Señor. Entonces, ese es el valor que tenemos. Y si nosotros nos acercamos a Él, pues Él nos va a indicar el camino para poder cumplir el propósito que tenemos aquí en la tierra. Nadie está aquí por un gusto, por un capricho de la naturaleza. Todos estamos aquí porque Dios tiene un propósito para nosotros, un propósito maravilloso, no un propósito de tristeza, de desgracia, sino que un propósito hermoso. Lo único que tenemos que hacer es reconocer que nos equivocamos, ¿verdad? Y acercarnos a Él sinceramente y creer, ¿verdad? De que Él es el que nos da ese valor y el que nos rescata, nos salva, nos limpia de todo pecado. Amén, gloria al Señor. Así es, hermana Nelly. En esta tarde hemos reflexionado bajo el tema la autoestima. ¿Cómo está tu autoestima? ¿Está alta? ¿Está baja? ¿Qué concepto tú tenías de la autoestima? Hoy hemos aprendido que nuestra estima viene del Señor. Que podemos admitir que toda estima que nosotros podamos tener proviene de Dios, ¿verdad? Que podamos nosotros admitir que somos seres imperfectos y que si vamos a nuestra estima en el valor propio, nunca llegamos a entender la palabra de Dios, ¿verdad? Porque Dios nos ama tanto, como su palabra nos dice, y nos ha dado un valor, y por eso tantas historias en la palabra del Señor. Y como decía nuestra hermana, no se habla de lo que Rahab hacía y que tantas cosas ella hacía, pero si esta mujer para la sociedad era una mujer menospreciada porque por el trabajo que ella hacía, ¿verdad? Pero Dios no la descalificó. Dios no dijo, esta mujer es una mujer pecadora que no merece mi perdón, no. Dice la palabra que de lo más vil y menospreciado, ¿verdad? Pone Dios a aquella mujer que era señalada, aquella mujer que para la sociedad no valía nada. El Señor dijo, yo la voy a usar como un instrumento para que se hable de ella en la palabra del Señor y sea de ejemplo para muchas mujeres. Así que si tú estás en una situación difícil, así que si tú estás pasando situación difícil en tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijos, y tú dices, es que yo ya no puedo más, es que yo no tengo fuerza, no tengo la capacidad, ármate de valor, ven a los brazos del Señor y dile, Señor, dame fuerzas, dame fortaleza, porque solamente en ti, Señor, encuentro ese refugio que yo necesito. Solo en ti podré llenar ese vacío que yo llevo en mi corazón. Amén. Dice, Dios nos ofrece la solución a este problema. Y la solución es restablecer aquella relación con Dios que el hombre perdió en la caída del Edén. Comencemos a vivir para la gloria y honra de Dios, nuestro Creador, sabiendo que somos de gran estima para Él. Ya no sigas creyendo que tú no vales la pena. Ya no sigas creyendo lo que el mundo te hace creer que tú eres. Tú eres una criatura, una creación de Dios. Pero depende de ti que Dios cumpla ese propósito que Él tiene para tu vida. Amén. Así que en esta tarde damos gracias a Dios y esperamos que así como Dios ha hablado a nuestra vida, así como Dios nos ha dicho hoy en su palabra que nosotros somos de gran estima para Él, también tú puedas tomar esta palabra y decir, Señor, si antes yo tenía
un concepto que la autoestima alta era tener todo, era alcanzarlo todo. Y eso para mí me llenaba todas mis expectativas. Ahora yo sé, Señor, que aún lo que puedo tener, reconozco, Señor, que es porque tú me lo has dado, que todo previene de ti y no de la capacidad que yo pueda tener. Amén. Así que ahí en casita, yo quiero que tú cierres tus ojos y que le digas al Señor en esta tarde estas palabras. Padre, te doy gracias, Señor, en esta tarde, porque tú nos has permitido, Señor, poder estar aquí y poder hablar, Señor, de tu palabra y de este tema, Señor, que está teniendo, Padre, que es un gran problema dentro de la sociedad, la autoestima, Padre. Que la gente, Señor, puede entender, Señor, que de ti viene nuestra estima, Señor, que tú nos has dado un valor que el mundo no lo puede quitar, Señor amado, que tenemos que vivir, Señor, dándote la gloria, dándote la honra a ti, porque de ti viene la capacidad, porque de ti viene la fuerza, Señor amado. Yo te pido, Señor, allá, Señor, en casita, allá donde está aquella mujer, aquel varón, aquel joven, aquella señorita, es posible, Señor, con lágrimas en sus ojos, Señor, porque no ha podido lograr algo, Señor, que se ha propuesto, y porque tantas cosas, Señor, que han venido, Señor, afectando su vida, Padre, estancando tu propósito, Padre. Hoy puedan verte, Señor, como ese Padre de amor, como ese Padre que dio su vida por nosotros, como ese Padre que sigue extendiendo sus brazos para que nosotros corramos a ti, Señor. Señor, te pido en esta tarde que tú obres en la vida de aquel hombre, en la vida de aquella mujer que ha sido golpeada, Señor, que ha sido lastimada con palabras, Señor, que han herido sus sentimientos, que han herido su corazón, y que hoy hay un vacío en su corazón, Señor, que pese a lo que ella pueda tener, que pese a los bienes que ella pueda tener, Señor, ella sigue llegando, Señor, ese vacío en su corazón. Pero hoy, Señor amado, yo te pido, Señor amado, que tú llenes su corazón, que tú sanes sus heridas, Señor, porque tú eres, Señor amado, nuestro Dios, el que nos da la fuerza y el que nos da la capacidad y el perdón, Señor. Te doy gracias, Señor. Bendigo la vida de hermana Neldy y su familia, Señor amado. Gracias te damos, Señor amado. Bendigo mi vida, mi familia, mis hijos, Señor. Ayúdanos, Padre, cada día a poder ser esos instrumentos útiles en tus manos. Sabemos, Señor, que en nuestras capacidades nada podemos hacer, que de ti viene nuestra fuerza, que de ti vienen nuestras capacidades, Señor. Te damos gracias en esta tarde, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria solamente a ti, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Espero que para ti, así como para nosotros, hermana Neldy, este tema de la autoestima haya sido un tema muy especial para tu vida, y que tú puedas reflexionar en la palabra del Señor, que Dios te ama con amor eterno y que te sigue esperando con los brazos abiertos cada día. Esto ha sido el programa Débora. Gloria al Señor. Esperamos ver una próxima, ¿verdad? A una próxima, pues poder venir con otro tema especial a compartir con cada uno de ustedes. Aleluya. Usted puede dejar ahí un mensaje de texto. ¿Qué le pareció este tema? ¿Qué fue lo que usted aprendió? Para nosotros será de mucha bendición. Así que Dios les bendiga. Gracias, hermana Ángela. La verdad es que es un gran privilegio poder compartir con usted, ¿verdad? Y también con todas las personas que nos ven. Y pues los esperamos, ¿verdad? En una próxima oportunidad para seguir aprendiendo juntos, porque es un proceso que llevamos todos, ¿verdad? Y estamos aprendiendo de las Sagradas Escrituras, estamos aprendiendo juntos. Que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.